Bienvenidos a casa. Yo sé que hay personas que están por primera vez con nosotros. Déjeme decirle bienvenido a casa. Ok, gracias por estar con nosotros, gracias por confiarnos su tiempo y estar aquí. Y aquellos que nos están sintonizando allá en vivo, gracias también por confiarnos su tiempo y por estar conectados con nosotros. Bien, vamos a entrar en la palabra el día de hoy. Quiero compartirles algo que he titulado ¿Qué hacer en tiempos difíciles? ¿Qué hacer en tiempos difíciles? Así que vamos a entrar y quiero compartirles esta palabra que el Señor me dio en estos días precisamente para el día de hoy. Y quiero empezar a hacerlo con una pregunta. Quiero empezar con una pregunta que la mayoría de las personas hacen, ¿ok? Sobre todo en tiempos difíciles. Y la pregunta es: ¿por qué tenemos que pasar por tiempos difíciles? ¿Por qué es que tenemos que pasar por tiempos difíciles? ¿Por qué Dios permite que pasemos por momentos de adversidad? Qué buena pregunta. Pero mire, déjenme leerles algo que encontré el otro día acerca de la historia de un capullo, y parte de esto nos ayuda a contestar estas preguntas. Mire, dice: una vez un hombre encontró un capullo de una polilla emperadora y se lo llevó a su casa para poder ver la polilla salir del capullo. Un día apareció una pequeña abertura. El hombre se sentó y observó a la polilla durante varias horas mientras luchaba por forzar su cuerpo a través de ese pequeño agujero. Luego pareció dejar de progresar. Al hombre le pareció que la polilla había llegado tan lejos como pudo al salir del capullo y estaba en cierta manera atascada. Por amabilidad, el hombre decidió ayudar a la polilla. Tomó un par de tijeras y cortó el resto del capullo para que la polilla pudiera salir. Pronto emergió la polilla, pero tenía un cuerpo hinchado y alas pequeñas y arrugadas. El hombre continuó observando a la polilla, esperando que con el tiempo las alas se agrandarían y expandirían para poder sostener el cuerpo, que simultáneamente se contraería a su tamaño adecuado. Tampoco sucedió. De hecho, esa pequeña polilla pasó el resto de su vida arrastrándose con un cuerpo hinchado y alas arrugadas. Nunca fue capaz de volar. El hombre, en su amabilidad, no entendió que el capullo restrictivo y la lucha requerían que la polilla atravesara la pequeña abertura. Era la forma en que Dios forzaba el fluido del cuerpo hacia las alas para que la polilla estuviera lista para volar una vez que lograra su libertad del capullo. Wow. Él, por su amabilidad, quiso ayudar. No se dio cuenta que era necesario que la polilla tuviera que salir forzado de ahí, porque eso iba a permitir que su cuerpo funcionara como debería funcionar. Wow. ¿Qué me enseña esto? Que así como la polilla solo pudo alcanzar la libertad y tomar el vuelo como un resultado de la lucha que tuvo que hacer, a menudo nosotros necesitamos luchar para convertirnos en todo lo que Dios quiere que seamos. Amén. A veces deseamos que Dios elimine nuestras luchas, elimine todos los obstáculos. Hay veces oramos equivocado, que no queremos que nada, ningún problema nos suceda. Pero así como el hombre paralizó a la polilla emperadora, también estaríamos nosotros paralizados si Dios hiciera eso por nosotros. Amén. Dios no nos quita nuestros problemas y dificultades, pero promete, aquí viene, Él promete estar con nosotros en medio de nuestras circunstancias. Y no únicamente eso, sino los usa para restaurarnos, convirtiéndonos en personas mejores y más fuertes. Wow. Miren, quiero que veamos algo que le pasó a Jesús cuando Él regresó a Nazaret, donde Él creció. Cuando Él regresa a Nazaret,
dice la Biblia que como de costumbre él fue a la sinagoga y cuando llegó a la sinagoga dice que pidió el rollo, las escrituras, el rollo de las escrituras, y lo abrió precisamente en el libro de Isaías capítulo 61 y comenzó a leer que Dios había enviado, lo había enviado para libertar a los cautivos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando él termina de leer esta porción, lo cierra y les dice a ellos: hoy esta escritura se ha cumplido delante de sus ojos. Y comenzó Jesús a compartir con ellos, pero empezó también en cierta manera a pisar un poquito los callos de ellos y ya no les gustó. Ahí tomamos este versículo donde dice Lucas capítulo 4 versículos 24 al 30. Es en este momento donde Jesús está hablando con ellos donde pasa esto. Dice: pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Luego dice el 29: se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza, dice, hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio. Pero dice el 30: pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. La gente, cuando no les gustó lo que Jesús les decía, ellos atacaron a Jesús y literalmente lo querían, lo que le llamamos hoy linchar. Querían matarlo. Ahora, en la vida muchas veces somos nosotros golpeados, perseguidos, somos vituperados, somos maltratados. Pero así como Jesús dice, antes de caer por el precipicio, pasó por en medio de la multitud, sin que nadie le hiciera nada. ¿Qué pasó? Se transformó. Literalmente se transformó, como que fuera una película de lo que vemos ahora, ¿no? Se transformó, pasó en medio de ellos y se desapareció. No le pudieron tocar porque todavía no era el tiempo de él. No era el tiempo todavía. Asimismo nosotros, Dios nos cuida, nos salva, nos rescata y podemos pasar en medio de las circunstancias. Pareciera que ya estamos al borde del precipicio. Pareciera que los problemas nos han empujado hasta llegar al límite. Pero oramos que Dios, amén, así como Jesús, también pueda transformarnos y pasar en medio de nuestras circunstancias sin que nada ni nadie nos toque. Así que, ¿qué hacer en tiempos difíciles? Bueno, permítame compartirles 5 cosas que debemos de hacer. Número 1, tomar la paz de Jesús en vez de mis problemas. ¿Qué puedo hacer en tiempos difíciles? En primer lugar, voy a tomar la paz de Jesús en vez de mis problemas. Fíjense lo que dice Juan capítulo 14 versículo 27. Dice: les dejo un regalo. Fíjense, wow, a mí me encanta esto. Jesús dice: yo les voy a dejar un regalo. Yo quiero ese regalo. ¿Qué es? Dice: paz en la mente y en el corazón. Y luego dice: y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Escúchame bien esto. Hay mucha gente que puede tener demasiado dinero, puede tener demasiadas cosas, pero no tienen paz. Porque la paz es un regalo que únicamente Dios puede dar. Dice: y esta paz que yo les doy, dice, esta paz que yo les doy, dice, no lo pueden encontrar en ningún lugar. No lo pueden encontrar en Amazon, no lo pueden encontrar en Walmart, ni en Ross, ¿verdad? Que se están peleándose. Nada, ningún lugar. Dice: esta y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar.
Así que no se angustien ni tengan miedo. Yo estoy dispuesto para darles este regalo. Podemos estar en medio de una gran tormenta, en medio de sombras de muerte, y aún así tener paz. Wow, paz no significa que no me preocupo por lo que me está pasando. No, sino que confío en que Dios me va a sacar adelante. Entonces, en vez de preocuparme, voy a mejor orar a Dios. Voy a buscar primero a Dios. Mientras más oro, ¿saben qué pasa? Menos me preocupo. Mientras más me preocupo, menos oro. Pero voy a voltearlo. Mientras más oro, menos me preocupo. Porque la paz, ese regalo que Dios nos está dando y está dispuesto a darlo, Él está dispuesto ahí, lo quiere hacer. Entonces, seguir a Jesús no ofrece inmunidad contra los problemas. Lo que sí da es la oportunidad de experimentarlo en medio de los problemas. Ahora, debemos entender que la vida viene con problemas. Independientemente si usted sigue a Jesús o no lo sigue, puede elegir, si usted quiere, que Él esté con usted en medio de sus problemas, o si usted quiere o prefiere superarlo solo, también Él le permite hacer eso. Ahora, lo que quiero que recuerde al enfrentar las tormentas de la vida es que Jesús está, escuche bien, siempre con usted. Esa es la garantía de que Él nos da, que no vamos a estar solos. Él está ahí y Él va a caminar con nosotros en medio del problema. Entonces, concéntrese en las promesas de Dios. Si usted se enfoca demasiado en los problemas, perderá de vista las promesas de Dios. Fije sus ojos en Jesús y su palabra, y Él traerá paz y calma a las luchas que usted se enfrenta. Miren, lo garantizo, ¿saben por qué? Porque Él lo dice. No porque lo digo yo, porque su palabra lo dice. Amén. Entonces, en algunos casos no descubriremos qué es hasta que lleguemos al cielo. Muchas veces quisiéramos saber qué es el propósito de Dios, pero muchas veces no podemos descubrir todo hasta que lleguemos al cielo. Y muchas veces no vamos a entender muchas cosas hasta que lleguemos al cielo. ¿Ok? Pero nos ha prometido que si lo amamos, Él usará las tormentas para nuestro bien, para su gloria y también para el avance del reino de Dios. Número 2, ¿qué puedo hacer? Creer la verdad de Dios en vez de las mentiras del diablo. Voy a creer la verdad de Dios en vez de las mentiras del diablo. Fíjense, Juan 8:44 nos dice: pues ustedes son hijos de su padre el diablo, dice Jesús, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Estaba hablándole a los fariseos y toda esta multitud que estaba en contra de él. Dice: él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, una de las mentiras de Satanás que los cristianos creen más es cuando están en medio de las dificultades de la vida, que Dios no le importa lo que estén pasando. Esa es una de las mentiras más grandes que el enemigo engaña a los propios cristianos. Cuando están en medio de una necesidad, en medio del problema, les dice: ¿ves? Dios no le importa lo que te está pasando. Él no le interesa lo que te está pasando. Es un Dios impersonal. Mira cómo has estado yendo a la iglesia. Has estado incluso dando tus ofrendas y diezmos. Y mira dónde está Dios ahora. No le importa lo que está pasando. No le importa la situación que estás viviendo en esta hora. Amén. Y muchos cristianos se creen eso. Es la mentira más grande. Porque acabamos de leer que Él es el padre de la mentira.
Mire, le pasó esto a los discípulos de Jesús cuando estaban en la barca. De repente se levantó una tormenta mientras Jesús estaba con ellos en la barca. Dormido leámoslo. Dice Marcos capítulo 4, versículo 38 al 40. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: maestro. Fíjense lo que ellos dicen. Usaron, ¿quién les dijo esto a los discípulos? Se creyeron una mentira. Fíjense la pregunta que les hacen a Jesús. Maestro, lo despiertan y dicen: ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron, dice. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio. Es todo lo que dijo Jesús. Se levantó y dice: silencio, shh, cálmense. Y dice la Biblia, de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Entonces, la manera más tangible de saber que Dios le importa todo lo que usted y yo estamos pasando, la manera más tangible de reconocer que Él le importa, es que Él está con nosotros. Le importaba a Jesús de que ellos estaban, Él estaba ahí con ellos, estaba dormido ahí. En medio de nuestras dificultades, Él está ahí presente. Él nunca nos abandona, Él nunca se va. Eso nos muestra de que le importa lo que nos está pasando. Y lo más glorioso es el que Él cuida de nosotros, pero quiere que confiemos en Él. Primera de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus, fíjense cómo dice, pongan, es porque traemos cargado todas esas preocupaciones y cosas, lo traemos con una carga. Y aquí dice, en otra versión dice echen, ¿ok? En esta versión dice pongan. ¿Qué significa eso? Suelten eso que traen cargado. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Él le importa lo que le está pasando. Wow. Tercer lugar, ¿qué puedo hacer en medio de las dificultades? Aceptar el llamado de Dios en vez de mi comodidad. Aceptar que Él me está llamando a la acción en vez de mi comodidad. Fíjense lo que dice Mateo 14, 27 al 29. Dice: pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo. Una vez más nos dice aquí. Dijo: tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó en medio de la barca, cuando en otra ocasión, cuando estaban en medio de una barca: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Ellos estaban aterrados en medio de esa tormenta. Habían pasado más o menos, no sé, alrededor casi como entre 8 horas más o menos, que habían estado en medio de esa tormenta lidiando y no podían avanzar. Entonces estaban exhaustos, estaban aterrados, y eran, varios de ellos eran pescadores profesionales, pero a este punto ellos ya tenían miedo de morir, pensaron que se iban a morir. Pero cuando miraron que Jesús venía, pensaron que era un fantasma. Pero Pedro dijo, cuando Jesús dijo: tranquilo, dijo Jesús, no tengan miedo, soy yo, aquí estoy. Recuerden, en todas las tormentas que ustedes están, yo estoy aquí. Y Pedro le dice: si tú eres, ordena que yo, envía la palabra, ordena que yo vaya y yo voy a caminar. Jesús le dice entonces: sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó de la barca. Ahora, no era como estoy aquí, tranquilo, la barca estaba en una tormenta. Imagínense a Pedro queriendo tocar el agua, ¿verdad? ¿Ha metido usted su pie en agua fría? Y Pedro se bajó.
Y él fue el único que caminó sobre las aguas. Es cierto, dejó de enfocarse en Jesús y de repente se enfocó en el viento, en las olas, y se empezó a hundir. Jesús lo levanta y le dice: no temas, no dudes. Y todo mundo, en ese momento de duda de Pedro, todo mundo se enfoca en ese momento de duda, pero todos nosotros tenemos un momento de duda. Pero él salió de su zona de confort, él salió de su comodidad. Ningún otro discípulo lo hizo. Él fue el único que salió de su comodidad, se decidió mojarse los pies en agua fría. Y en medio de una tormenta podía morir ahí, pero él fue el único que decidió hacerlo. Nadie más. Él decidió salir de su zona de confort, pero él fue el único que caminó sobre las aguas. Wow. Ahora, todos nosotros tenemos una zona de confort, un área que es nuestro propio espacio privado, un espacio donde nadie es bienvenido. Pero no hay vida ahí, únicamente comodidad. En nuestra zona de confort jamás experimentaremos las grandes victorias que Dios nos quiere dar, porque estamos cómodos. No queremos mojar nuestros pies, no queremos salir de ahí. La vida plena en Jesús la experimentamos cuando aceptamos el llamado de Dios, en vez de estar en nuestra zona de confort. Vamos a movernos hacia adelante. Es cierto, va a ser cómodo. Mire, estamos aquí con máscaras, con cuanta. Hay mucha gente que está hablando que mal de esto, que mal teorías de conspiración, hablando mal del gobierno. Pero usted y yo estamos aquí, con máscara o lo que sea, pero estamos aquí. Amén. ¿Quiere usted experimentar la vida? Vamos a tener que salir de nuestra zona de confort. Amén. Es incómodo, sí es cierto, es incómodo, pero vamos a caminar en fe. No estoy diciendo que vamos a desobedecer las autoridades. No estoy diciendo eso. Estamos siguiendo las reglas, pero estamos caminando en fe. Amén. Usted el día de hoy, ¿sabe qué hizo usted? Déjeme decirle. ¿Sabe qué hizo usted? La primera vez usted hizo eso. Amén. Literalmente algunos tuvieron que bañarse para venir, ¿verdad? Por fin. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente hay personas con mucha capacidad, con mucho talento, pero están desperdiciando sus vidas, viviendo una vida de mediocridad, simplemente porque no quieren salir de su zona de confort. ¿Escuchó eso? Esto es pesado. Eso es muy pesado. Hay gente con mucho talento, con mucha capacidad, con mucha creatividad, dotados de muchas cosas buenas, pero prefieren evitar la fatiga. No quieren salir de su zona de confort. Y hay gente que está cansada de estar en su zona de confort y se han aventado al agua. Algunos no tienen tal vez el talento que se requiere, tal vez no tienen la capacidad que se requiere, pero entraron en el agua y están nadando y están haciendo una diferencia. Están literalmente haciendo una diferencia para Dios. Wow. Después de todo, Jesús no nos dice que Él quiere que vengamos en pos de Él. No dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cama y sígame. ¿Se dan cuenta? Él dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y vámonos, sígame. Wow. Y vamos a trabajar, ¿verdad? Número 4, entender que nosotros es mejor en vez de yo. Nosotros es mejor en vez de yo. Gálatas 6:2 dice: ayúdense, dice, a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo.
Miren, aquí está hablando de una carga pesada, una carga que una persona sola no puede llevar. Ahora, en el versículo 5 de este mismo capítulo 6 de Efesios, nos habla, por ejemplo, cada uno lleve su propia carga. Ahí la palabra carga es diferente. En una ocasión ya expliqué esto. En el versículo 5 dice cada uno lleve su propia carga. Esa palabra carga es como una carga, es como una mochila que trae un soldado de guerra. Cada quien trae su mochila. Cada quien trae. A usted no va a venir a cepillarme los dientes. No, yo lo voy a cepillar. Amén. Esa es mi mochila. Pero aquí en este versículo 2 dice, ayúdense a llevar unos las cargas de los otros. Esta palabra carga aquí es una carga pesada que uno no puede llevar. Uno solo no puede llevar. Entonces necesitamos, ¿qué? La comunidad. Necesitamos a nuestros hermanos. Necesitamos a nuestra familia. Wow. Miren, en esta cuarentena nosotros hemos estado encuartelados. Todavía estamos practicando el distanciamiento social, pero no hemos sido creados para vivir vidas separadas. Por eso lo estamos sufriendo. Por eso mucha gente lo está sufriendo. Porque nosotros fuimos creados para vivir en familia, para estar conectados. Por eso Dios creó la iglesia en realidad. Para llevar el evangelio al mundo, pero también para ayudarnos los unos a los otros. Fíjense, Santiago 6:16 dice, confiésense los pecados, dice, unos a otros. Wow, qué fuerte está eso, ¿no? Tengo que decirle, confesar, amén. Y luego dice, y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Luego dice Hebreos 10:24-25, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. ¿Se está dando cuenta que está hablando de aquí? De motivarnos. Nosotros es mejor que yo. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. No critiquémonos unos a otros. Dice, animémonos unos a otros. Vamos, tú puedes. Vamos, no te quedes. Vamos, ¿qué necesitas? Entra en el Zoom, ¿verdad? Yo sé que tal vez no podemos estar juntos, pero entra en el Zoom. Ahí en tu casa. Amén. No te quedes. Vamos. Queremos animarnos los unos a los otros. Luego dice, animémonos unos a otros, sobre todo cuando el día de su regreso se acerca. Y déjame decirle que cada vez ese día se acerca. Cada día que pasa, ese día se acerca. Ahora entiendo que hemos tenido que quedarnos en casa, pero use las opciones que les hemos dado aquí en la iglesia. Conéctese con uno de nuestros city groups. ¿Qué es eso, pastor? City groups es uno de son nuestros grupos de conexión. Y lo estamos haciendo ahorita en casa, cada quien, pero tenemos una comunidad en Zoom. Pastor, pero es que yo no sé, es sencillo. Puede hacerlo usted en su teléfono, nada más entra. Si usted no quiere ver, porque tal vez, no sé, no importa, aunque si no ve, apague ahí dice, le da la opción para que apague la cámara, pero está usted escuchando y está viendo a los demás. Alguno puede decir, esto no es justo, ¿verdad? It's not fair. Yo sé que no es not fair a veces porque usted puede ver a los demás, pero a ellos a usted no. Pero por lo menos está conectado, los escucha, está viendo. Conéctese, no se quede solo. Necesitamos la familia. Nosotros es mejor que yo. Y por último, número 5, hacer lo que Dios quiere en vez de lo que yo quiero. ¿Qué puedo hacer en medio de las necesidades, en medio de las dificultades? Hacer lo que Dios quiere en vez de lo que yo quiero. Miren, yo me acuerdo de una canción de Toby Mac. Toby Mac es el cantante favorito de mi hija Sofía, y también Emma la lleva.
Pero Sofía es fan número uno de Toby Mac. Y Toby Mac tiene una canción que se llama Backseat Driver. Backseat Driver es el conductor del asiento trasero. ¿Qué significa esto? Bueno, el conductor del asiento trasero es alguien que está sentado atrás. No es el que va manejando, está sentado detrás del que va manejando, pero es el que es el que está ordenando todo. No, voltea para allá. Mira, no, cuidado. No quiero que, no señale a nadie, por favor. No se metan en problemas. Esposos, no codea a su esposa. La música dice. Backseat driver es aquel que entonces es el que va manejando en realidad, pero no lleva el volante. Ahora, y él está hablando en esta canción: yo no quiero ser un backseat driver, no quiero ser un conductor del asiento trasero. Le dice a Dios: yo quiero que tú seas el que maneje mi vida. ¿Qué significa eso? Déjeme explicarle. Es cuando queremos que Dios maneje nuestra vida, pero somos nosotros los que estamos dando órdenes a Dios de qué hacer. Oh, ¿en serio? Sí. Muchas veces incluso hay cristianos que presumen que Dios es el que va en el volante de asiento. Jesus take the wheel, ¿verdad? Pero en realidad son backseat drivers. Déjeme explicárselo mejor y va a ser un poquito fuerte. Por ejemplo, hay cristianos que pueden estar en una relación ilícita. ¿Ok? Pueden estar en una relación ilícita y pueden decirle a Dios, y Dios puede decirles: mira, no está bien esto. Señor, pues es que mira lo que guapo que está. Mira esos músculos, Señor. ¿Cómo voy a dejar ir esos músculos? O mira esa muñeca que tú me has dado. ¿Qué significa eso? Estamos diciendo a Dios: tú llevas el volante, pero yo soy el que está mandando a dónde quiero que vayas. En medio de una necesidad, miren, ¿qué vamos a hacer? Señor, toma tú las riendas. Si usted me pregunta: pastor, ¿qué va a pasar el día de mañana? Déjeme decirle que no hay nadie en el mundo que le pueda decir. Las cosas están cambiando día tras día. Ahorita mismo no sabemos cuándo volvemos toda la iglesia. Tenemos una parte de la iglesia el día de hoy, pero no sabemos cuándo regresa todo el mundo. No sé si es la próxima semana, no sabemos. Nadie sabe. ¿Qué voy a hacer en tiempos de necesidad, en medio de un problema? Señor, literalmente, como dice la canción, take the wheel, ¿verdad? Toma el volante. Voy a sentarme atrás, pero no te voy a dar órdenes. Voy a confiar literalmente en ti, Señor. Tú me vas a llevar a donde tú quieras que yo vaya. Déjeme decirle que nos conviene a nosotros, ¿escuchó bien? Nos conviene que Dios sea el que tome el volante de nuestra vida y nos lleve en medio de las dificultades. Él nos va a llevar a puerto seguro. Él nos va a llevar al lugar correcto. Él nos va a sacar adelante. Él no nos va a llevar a un lugar para morirnos. No, Él conoce todo. Él es nuestro papá. Él nos va a sacar adelante. Entonces, nos conviene permitirle a Él que Él maneje. Y nosotros decir: amén, Señor. Donde tú quieras. Por aquí. Quiero que tengas cuidado con esto. Sí, Señor. Quiero que vengas para acá. Sí, Señor. Salte de esta relación. Ok, sí, Señor. Mira, ten cuidado con esto. Sí, Señor. Haz aquello. Sí, Señor. Dios nos va a llevar en medio de ese laberinto y nos va a sacar afuera. Por último, quiero leerles este versículo en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 al 9. Ahora, ¿por qué digo esto? Nada más lo digo porque es un decir nada más. No, fíjese lo que dice Isaías 55, 8 al 9. Dios hablando dice: mis pensamientos no se parecen en nada, dice, a sus pensamientos, dice el Señor.
y mis caminos están muy por encima. No dice encima, muy por encima de lo que pudieran imaginarse ustedes. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Dios quiere tener el control de nuestras vidas. Es más, como les decía, nos conviene que Él gobierne nuestra vida, que Él tenga el control de nuestra vida, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Voy a confiar, no voy a manejar ahí abajo donde hay pura tierra. Dice que sus caminos son elevados. ¿Qué voy a hacer? Voy a manejar en el highway de Dios. Amén. Por eso se llama highway, ¿verdad? Voy a manejar en el highway de Dios. Pero Él tiene que manejar el carro para llevarlo allá. Voy a confiar en Él. Entonces debemos de confiar en Él, porque aún en medio de la adversidad debemos de adorarlo y de darle gracias, porque Él tiene todo bajo control y en un minuto Él puede transformar todo lo que nos está pasando. Él en un minuto puede transformarlo todo. Voy a confiar en Él. Quiero que incline sus ojos ahí. Quiero orar por usted. Y quiero orar por las personas que están conectadas con nosotros. Padre, en esta mañana vamos a confiar en ti, Señor. Queremos tomar tu paz en vez de nuestros problemas, Señor. No queremos hacer las cosas, queremos confiar en ti, Padre Santo. Creemos que vamos a creer en tu verdad, Señor, en vez de las mentiras del enemigo. Vamos a tomar el reto de aceptar tu llamado en vez de estar sumergidos, Padre Santo, en nuestra comodidad. Entendiendo que es mejor nosotros, la familia, que yo individualmente. Y también, Señor, queremos hacer lo que tú quieras en vez de lo que nosotros queramos. Confiamos en ti. Queremos que tomes, Padre Santo, en estos momentos, Señor, el volante de nuestra vida. Guíanos hasta el destino que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.